desde tiempos inmemoriales. El conocimiento prohibido ha sido resguardado en las sombras. Solo los dignos pueden descifrar sus misterios. Aquí no hay casualidades. Si escuchas esto, es porque tu despertar ha comenzado. Lo que está oculto será revelado si te atreves a escuchar. Bienvenido al podcast Los Iniciados. Comenzamos. Bienvenidos iniciados del Sendero Oculto. Estás por adentrarte a un nuevo episodio de Los Iniciados, el podcast donde la palabra despierta, el ritual habla y el silencio revela. Te saluda Omar y antes de comenzar, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para que no te pierdas información importante y reveladora. Síguenos como Universo Esotérico México en X, TikTok, Instagram, Facebook y en YouTube. Recuerda que puedes escucharnos diariamente por Universo Radio y sus repetidoras, donde cada semana abrimos puertas que la razón no se atreve a tocar. Y si estás listo para ir más allá, no olvides que contamos con servicios profesionales y confidenciales de lectura de tarot, rituales personalizados y consejería espiritual para ayudarte a cruzar tus propios umbrales, transformar tu energía y redirigir tu vida con propósito. Contáctanos a través de los medios electrónicos y vía WhatsApp a los números 55 27 81 76 47 y 55 43 44 42 93. Hoy abrimos un tema poderoso, incómodo y necesario. Un tema que pocos comprenden, pero todos consciente o inconscientemente practican. La voz del brujo. Cómo dominar el arte de los conjuros en la magia ceremonial. Porque la magia no está en las manos, está en la palabra que nace desde la raíz del alma. Porque conjurar no es recitar, es invocar con verdad. Hoy exploraremos cómo el brujo auténtico convierte su voz en herramienta, en llave, en espada y en sello. Hablaremos de vibración, intención, poder verbal y el peso real de la palabra en el mundo invisible. Así que ajusta tu energía, abre tu percepción y prepárate, porque lo que vas a escuchar no es teoría, es práctica ancestral. Comenzamos. La voz del brujo no es un mero instrumento de comunicación, sino el canal vivo a través del cual se manifiesta la voluntad de lo invisible. En el arte oculto, la voz contiene una vibración única que puede moldear energías sutiles, activar presencias y modificar el entramado energético que sostiene la realidad. Esta voz no surge del habla cotidiana, sino de un estado de conciencia elevado donde cuerpo, mente y espíritu se alinean para proyectar una frecuencia capaz de abrir portales, cerrar caminos o sellar pactos. La voz es entonces la llave maestra que conecta al brujo con las fuerzas que manipula, y su dominio requiere años de práctica, disciplina y respeto profundo. El conjuro es la expresión concreta y ritualizada de esa voz. No es simplemente una frase o un conjunto de palabras, sino un verbo vivo que ordena, invoca o disuelve.
A diferencia del hechizo que puede apoyarse en objetos, símbolos o actos materiales, el conjuro se sostiene en la vibración pura de la palabra pronunciada con intención y poder. Es la fórmula que articula el deseo, la necesidad o la voluntad del brujo en una estructura sonora capaz de alterar el tejido energético a su alrededor. Por ello, un conjuro nunca es neutral. Su fuerza depende tanto de la intención del practicante como del dominio que tenga sobre su propia energía y voz. El uso del conjuro es diverso, pero siempre requiere un respeto riguroso. Se emplea para abrir o cerrar caminos, para invocar entidades, para proteger o para atacar. Algunos conjuros son protectores, sellan barreras invisibles que alejan influencias dañinas. Otros son de transformación, destinados a cambiar la realidad de manera directa. Y hay también conjuros de enlace, que conectan al brujo con fuerzas específicas para recibir guía o poder. Sin embargo, hay conjuros que por su naturaleza están prohibidos, porque activan energías que no pueden ser controladas o que implican un costo espiritual muy alto. La pronunciación consciente, el conocimiento del momento adecuado y la preparación energética son muy indispensables para evitar consecuencias graves. Para quien camina el sendero del ocultismo, entender esto es fundamental, pues la palabra no es un mero sonido, sino una vibración con peso y presencia. Esta vibración no surge del azar ni de la casualidad, sino de un dominio profundo y consciente del propio cuerpo y espíritu. La voz es un canal vivo a través del cual la intención se vuelve acción real en el mundo energético. Cuando un brujo entona un conjuro, no está simplemente hablando, está enviando una corriente que atraviesa el velo entre lo visible y lo invisible. Esa corriente tiene la capacidad de mover energías, despertar entidades y modificar realidades. No cualquier voz puede lograr esto. No es cuestión de volumen o fuerza, sino de resonancia interior. La voz que se escucha en un ritual debe salir del centro, desde el alma, pasando por el pecho y la garganta, impregnada por la respiración y el latido del corazón. Solo así la palabra se convierte en verbo vivo, capaz de moldear la realidad con la sola vibración. La estructura del conjuro, en su esencia, no es un discurso lineal o una simple cadena de palabras. Cada conjuro tiene un ritmo, una cadencia, pausas estratégicas y modulaciones que refuerzan su efecto energético. El poder del conjuro reside tanto en lo que se dice como en cómo se dice. La modulación de la voz es un arte sutil que crea un efecto hipnótico, concentrando la energía del espacio y los participantes. Las pausas no son vacíos, sino momentos para que la energía liberada se asiente y se impregne en el ambiente. Pronunciar un conjuro sin control del ritmo puede hacer que su fuerza se diluya o que se reactiven energías que el brujo no desea invocar. Así, el manejo del ritmo, la pausa y la tonalidad es un lenguaje oculto que solo el iniciado aprende con el tiempo. Más allá de la técnica, la voz del conjuro debe proyectar una autoridad inquebrantable. Un conjuro no es una súplica ni un deseo, es una orden que se impone a las energías sutiles. El tono de mando que el brujo imprime a su palabra es fundamental para que ésta sea respetada y obedecida. Esta autoridad no es resultado de agresividad o rudeza,
sino de un dominio interior que nace del conocimiento profundo de sí mismo y de las fuerzas con las que se trabaja. Pronunciar un conjuro con dudas o inseguridad no solo disminuye su poder, sino que puede abrir puertas peligrosas para quien lo ejecuta. La vibración débil llama energías erráticas, que se alimentan de miedos y vacíos emocionales. El vínculo entre la voz, el cuerpo y el estado emocional es inseparable. No es posible emitir un conjuro con verdadera fuerza si el cuerpo está tenso, la mente dispersa o el corazón alterado. Para que la palabra sea un canal puro de energía, el brujo debe cultivar un estado de relajación y concentración profunda, donde cuerpo, mente y espíritu trabajen en armonía. Los rituales previos al conjuro incluyen ejercicios de respiración, meditación y movimientos que alinean el cuerpo energético, preparando el instrumento que es la voz para emitir la vibración precisa. Sin esta preparación, las palabras pierden su pureza y el conjuro se vuelve ineficaz o incluso peligroso. En las tradiciones ancestrales, el entrenamiento de la voz es un secreto celosamente guardado y reservado solo para los iniciados que han demostrado madurez y disciplina. Se enseñan técnicas como la respiración diafragmática para sostener la vibración y la entonación prolongada, para mantener la resonancia en los centros energéticos, y ejercicios para hacer vibrar la cavidad craneal, ampliando la conexión con planos superiores. Aprender a controlar los silencios dentro del conjuro es tan importante como pronunciar las palabras, pues los momentos de pausa son espacios donde la energía se acumula y se potencia. Estas prácticas fortalecen no solo la voz, sino también la capacidad del brujo para dominar su energía y su cuerpo, herramientas imprescindibles en el arte oculto. La voz no actúa sola, siempre está en conjunción con los elementos y símbolos utilizados en el ritual. El fuego, el agua, la tierra y el aire no son simples decorados, sino energías vivas que dialogan con la voz del brujo. Los símbolos sagrados inscritos en el altar, en la piel o en el espacio actúan como amplificadores de la energía sonora, multiplicando el efecto del conjuro cuando la voz se pronuncia con intención y precisión. La voz es el puente que conecta al brujo con las fuerzas invisibles, pero también es la mayor responsabilidad que un practicante puede asumir. La palabra pronunciada con intención mágica crea realidades y establece vínculos que pueden trascender la existencia física. Por ello, ningún conjuro debe ser pronunciado sin respeto, sin preparación y sin conocimiento. La voz usada sin control puede abrir puertas que el brujo no podrá cerrar, convocar entidades que devoran el alma y alterar su destino de manera irreversible. Por eso, dominar la voz es también un camino de humildad, paciencia y disciplina. Un aprendizaje constante que enseña cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La verdadera maestría está en la voz que sabe ordenar y también sabe callar, escuchando en el silencio la respuesta del espíritu y el eco de lo invisible. El mundo oculto está tejido por hilos que no siempre se ven ni se entienden a simple vista, pero que marcan la diferencia entre la luz y la sombra, entre el poder benigno y el poder que consume. En ese entramado, los conjuros prohibidos representan una frontera invisible y sagrada, un límite que solo el brujo sabio reconoce y respeta.
No se trata de miedos ni de tabúes impuestos por dogmas, sino de un conocimiento profundo basado en la experiencia directa, donde cada palabra tiene peso y cada vibración abre o cierra caminos que no siempre vuelven a ser iguales. Cada conjuro tiene una naturaleza energética específica que trasciende el contenido de sus palabras. Cuando un brujo lo pronuncia, se activa un contrato invisible con fuerzas que operan en planos paralelos al físico. Algunos conjuros contienen en su esencia la llave para acceder a dimensiones donde la ética humana no tiene vigencia, donde las reglas cambian y el equilibrio puede romperse con consecuencias irreversibles. Por eso los conjuros prohibidos no están hechos para el uso común, ni para la experimentación sin guía. La línea que separa un conjuro seguro de uno peligroso es delgada y difusa, pero quien se atreve a cruzarla sin preparación pone en riesgo no solo su bienestar, sino el equilibrio energético de su entorno. Es fundamental entender que en la tradición oculta verdadera, la palabra conjurada no se disuelve en el aire al terminar de ser pronunciada. La vibración queda impregnada en el espacio, en el tiempo y en el alma del practicante. Los conjuros prohibidos son aquellos que, una vez emitidos, comienzan a crear una cadena de acontecimientos y manifestaciones que ya no pueden ser detenidas por la voluntad común. Estas fórmulas contienen en su raíz energías y frecuencias que han sido reforzadas por siglos de uso en rituales ancestrales y pactos oscuros. La repetición inconsciente o la pronunciación sin respeto pueden activar estas frecuencias en un ciclo incontrolable, desencadenando desde enfermedades psíquicas hasta daños en el plano material. No todos los conjuros tienen la misma capacidad de alteración ni el mismo impacto en el tejido del universo. Algunos conjuros están diseñados para modificar estructuras sutiles, como limpiar un espacio o proteger a una persona de energías negativas. Y estos suelen ser seguros cuando se aplican con conocimiento y respeto. Pero otros conjuros tocan la base misma de la existencia. Son fórmulas que abren portales, convocan entidades que actúan en las sombras y modifican el destino con una fuerza que rebasa la comprensión humana. Estos conjuros son prohibidos porque su uso requiere un nivel de maestría y preparación que solo unos pocos en la historia han alcanzado sin perderse en el intento. La prohibición de ciertos conjuros se manifiesta también en la forma en que son transmitidos. Las fórmulas más peligrosas no se encuentran en libros ni en grimorios accesibles. No se divulgan en redes sociales ni en foros populares. Su conocimiento es un tesoro que se transmite en susurros, a través de la voz de un maestro a su discípulo, en contextos rituales donde el aprendiz ha demostrado una integridad y fortaleza espiritual probada. La oralidad es la barrera que protege estas fórmulas, pues el simple hecho de leer o escuchar sin el estado adecuado puede atraer consecuencias fatales. La historia está llena de relatos sobre aquellos que intentaron usar conjuros prohibidos sin guía y terminaron atrapados en ciclos de locura, enfermedad o desaparición física. En este sentido, la función del brujo no es solo la de un ejecutor de fórmulas, sino la de un guardián del conocimiento sagrado. La verdadera sabiduría no está en acumular poder, sino en saber cuándo y cómo usarlo, y sobre todo cuándo abstenerse. La línea invisible que separa un conjuro permitido de uno prohibido también es un límite interno que debe estar marcado por la ética del practicante.
No se trata de una ética impuesta desde afuera, sino desde un discernimiento profundo que surge de la experiencia directa con las energías y la naturaleza del poder. Quien cruza esta línea sin respeto, sin preparación ni comprensión, abre puertas que nunca podrá cerrar y se convierte en víctima de su propia arrogancia. Un aspecto crucial en el porqué de la prohibición radica en el costo energético que implica el uso de ciertos conjuros. No todos los rituales ni conjuros requieren la misma cantidad de energía vital, ni afectan el plano físico y espiritual con la misma intensidad. Los conjuros prohibidos exigen una entrega energética que va más allá del brujo y su entorno inmediato. Son llamados que reclaman un precio que puede manifestarse como desgaste físico, trastornos psíquicos y rupturas en la línea ancestral. No es una metáfora ni un recurso dramático, sino una realidad vivida y documentada en la tradición oral de brujos experimentados. Este precio es un recordatorio de que el poder no se obtiene sin sacrificio ni consecuencias. Otro motivo por el cual existen conjuros prohibidos es la capacidad que tienen para alterar el libre albedrío de otras personas. En la ética del verdadero brujo, respetar la voluntad es fundamental. Sin embargo, hay conjuros que violan esta regla básica al manipular la mente, el corazón o el destino de otros sin su consentimiento. Estos conjuros no solo son moralmente cuestionables, sino que también generan una reacción en cadena de desequilibrios que afectan tanto al brujo como a quienes se ven involucrados. Por eso en muchas tradiciones, la prohibición responde también a proteger la armonía natural y el respeto por la libertad individual, pues el abuso de poder siempre termina cobrando factura. Los conjuros prohibidos también tienen un efecto sobre la percepción y la salud mental del brujo. Al involucrarse con energías que actúan en las sombras, el practicante corre el riesgo de fragmentar su conciencia, abrir puertas internas que conducen a estados de confusión, paranoia o disociación. La mente humana no está preparada para sostener ciertas vibraciones sin un entrenamiento adecuado. Esto no es un mito, sino una advertencia real sobre la responsabilidad que implica pronunciar ciertas palabras y la necesidad de protección energética constante. Un conjuro prohibido puede afectar directamente el plano astral, moviendo energías que se manifiestan en forma de bloqueos, ataques psíquicos o enfermedades invisibles. Estas manifestaciones son consecuencias palpables de una vibración desequilibrada que se originó en la palabra pronunciada con intención. Por lo tanto, la prohibición también tiene un fundamento práctico: evitar que el brujo y su entorno sufran consecuencias que, aunque no se vean con los ojos físicos, son reales y contundentes. En este contexto, el conocimiento sobre conjuros prohibidos también implica saber cómo protegerse y cómo cerrar las puertas que se abren con la palabra. La verdadera maestría no está solo en conjurar, sino en mantener el control sobre la energía liberada y en establecer barreras que impidan la invasión o la contaminación energética. Estas prácticas incluyen rituales de limpieza profunda, el uso de símbolos sagrados, la invocación de guardianes y la práctica constante de autoconocimiento y disciplina espiritual. El brujo que ignora esta parte esencial se expone a un desgaste acelerado y a la pérdida de su poder en el largo plazo. Entender el porqué de los conjuros
no es una carrera para acumular fórmulas ni un juego para demostrar habilidades. El verdadero brujo camina con respeto, paciencia y humildad, consciente de que cada palabra pronunciada tiene consecuencias que puede extenderse más allá de su vida física. La prohibición no es un límite impuesto desde afuera, sino un acuerdo interno que protege la integridad del practicante y el equilibrio del mundo que habita. Respetar esta línea invisible es la señal de un brujo que ha alcanzado la verdadera sabiduría, la que no se encuentra en la cantidad de conjuros dominados, sino en la calidad del vínculo que mantiene con las fuerzas que invoca. En el corazón de la magia auténtica no existe herramienta más directa que la palabra emitida con intención. La voz del brujo no es un recurso ni un adorno. Es el canal vivo a través del cual se manifiesta la voluntad del espíritu, enraizada en la práctica y en la conexión profunda con las fuerzas invisibles. Cuando se habla de conjurar, no se habla de repetir frases al azar ni de imitar fórmulas tomadas de libros comerciales. Se habla de una alquimia sonora que solo cobra sentido cuando es sostenida por una energía coherente e interiormente encendida. La voz del brujo debe tener temple y vacío interior. Solo desde el vacío puede vibrar con claridad y ejercer autoridad sobre lo invocado. Hablar con carga emocional desbordada o sin preparación interna puede atraer lo que no se desea, sino lo que se teme. Por eso, en muchas tradiciones antiguas, antes de emitir un conjuro, el brujo realizaba prácticas de purificación, silencio y alineación energética. Solo así su vibración no se distorsiona ni invoca desde una frecuencia confusa. Es fundamental entender que en el plano oculto, todo lo que se convoca responde al tono interno, no solo a las palabras dichas. A lo largo de generaciones, algunos brujos han desarrollado conjuros específicos para resonar con ciertos arquetipos. Estos conjuros no fueron escritos, sino memorizados y entregados oralmente en condiciones precisas. La transmisión de voz a oído no era casual, era necesaria, pues las palabras escritas pueden ser leídas sin comprensión. En cambio, la voz humana transmite energía, intención y conexión, y eso no puede falsificarse. Los conjuros que sobreviven al tiempo son aquellos que han sido activados por generaciones y siguen vivos como semillas en la garganta del iniciado. En la práctica real, un conjuro no es un hechizo que pide, sino una orden que dirige. Y esa dirección requiere maestría interna. No se trata de gritar ni de imponer, sino de conocer la propia vibración y hacerla coincidir con la frecuencia exacta que abrirá un canal. Algunos brujos usan tonos bajos, otros casi susurran, otros repiten sílabas imposibles de entender. Pero todos tienen en común que no conjuran desde la mente, sino desde el eje que une su energía vital con la energía del universo. Y es ahí donde el conjuro deja de ser palabra y se convierte en un acto. Conjurar es también entrar en un acuerdo temporal con las fuerzas que responden. No se puede conjurar en vacío. El brujo, al conjurar, se hace responsable de lo que convoca, de lo que activa, de lo que pone en marcha. Incluso, si su intención era justa, si el canal no es puro, el conjuro puede desviarse. La palabra emitida no se disuelve, queda girando en el espacio como una onda que impacta en lo vivo. Por eso, cada conjuro necesita ser sellado con un cierre, una fórmula de neutralización,
una retirada consciente que ponga fin a la operación mágica. Si esto no se hace, la energía queda abierta y puede provocar efectos no deseados. El brujo auténtico no colecciona conjuros como si fueran amuletos ni presume de ellos. Un conjuro no es un trofeo, es una herramienta de precisión y debe ser tratado con reverencia. Cuando el brujo siente que una fórmula ya no le pertenece porque su vibración ha cambiado, debe dejarla ir. Algunos incluso la entierran en la tierra o la queman con hierbas para devolver esa frecuencia al mundo invisible. Esta práctica evita que los conjuros caigan en manos indebidas o que se usen sin la alineación que originalmente les daba vida. La creación de nuevos conjuros no es un acto de invención, sino de escucha profunda. Muchos brujos reciben fórmulas durante estados de trance, sueños lúcidos o visiones espontáneas. A veces las escriben, otras veces solo las recuerdan como un eco que se repite hasta instalarse por completo. Estas fórmulas deben ser tratadas con cautela. No todas son útiles, algunas son fragmentos de lo que se necesita complementar. Otras pueden ser señuelos de entidades que buscan anclarse a través de la palabra ajena. Por eso, antes de usar un conjuro nuevo, debe observarse su efecto en la vibración del entorno, del cuerpo y del espíritu. Si no hay armonía, si hay sensación de desequilibrio, entonces no debe pronunciarse. Los conjuros más seguros son los que el brujo ha probado consigo mismo en repetidas ocasiones y que han demostrado coherencia y resultado. No basta con que funcionen una vez, deben ser estables, deben sostenerse en el tiempo y no dejar secuelas. Cuando un conjuro es verdadero, no agota al brujo, no lo deja drenado ni desequilibrado, lo fortalece, lo centra, lo transforma internamente. Un conjuro que drena o genera caos constante no es una herramienta mágica, es una trampa disfrazada, y su uso prolongado conduce al colapso del sistema energético personal. Finalmente, debemos comprender que los conjuros no son buenos ni malos, son caminos vibratorios. Su efecto depende del motivo, la intención, la preparación y la honestidad del brujo al usarlos. No se trata de acumular fórmulas ni de presumir conocimientos, sino de caminar con respeto sobre una senda antigua, donde cada palabra es una llave, cada voz es una huella y cada silencio es un acto de poder. En el silencio profundo del tiempo, hay palabras que no se apagan. Aunque no sean pronunciadas desde hace siglos, siguen latiendo en la membrana del mundo invisible, esperando ser reconocidas por aquel que vibra en su misma frecuencia. No necesita buscarlas, porque ellas lo encuentran. Así funciona el conjuro auténtico. No se hereda por lectura, sino por resonancia espiritual. Existen conjuros que no pertenecen a ningún linaje conocido ni se transmiten por tradición, sino que emergen como fragmentos olvidados del alma colectiva del universo. Hay brujos que los han canalizado sin saber de dónde venían, sin tener control sobre su contenido y mucho menos sobre sus consecuencias. Se manifiestan en sus sueños, en estados de vigilia alterada, o en momentos donde la conciencia se fragmenta por completo para permitir que lo otro hable. Estos conjuros perdidos no surgen para satisfacer la curiosidad ni para impresionar a nadie. Aparecen como respuestas a situaciones límite, donde la energía que se necesita no se encuentra en lo aprendido ni en lo ritualizado,
sino en lo inédito. Algunos brujos han contado cómo al estar en contacto con ciertos sitios de poder antiguos, han sido tomados por una fuerza que les obliga a hablar o escribir símbolos que no pueden traducir, pero que saben que son reales y peligrosos. Se trata de lugares donde el velo entre los mundos se adelgaza, donde las entidades que custodian los secretos del conjuro verdadero aún vigilan y aún castigan si estas palabras son mal usadas, porque cada conjuro verdadero lleva una memoria y una deuda, y quien la pronuncia debe estar dispuesto a pagar. Hay conjuros que no se dicen en voz alta, sino que se piensan con tal intensidad que activan planos que no estaban disponibles anteriormente. Estos son los más peligrosos, porque no tienen forma visible y por tanto no tienen defensa. Cuando se activan, su vibración entra directamente al núcleo del ritual, abriendo caminos sin protección y convocando entidades que no obedecen ni reconocen a quien los llama. Estos conjuros son los que cruzan el tiempo. No están sujetos a calendarios ni a correspondencias lunares. Responden solo a la necesidad energética del momento y se revelan solo ante quienes han vaciado su mente de ego. La práctica del conjuro real no consiste en repetir fórmulas, sino en entender que cada palabra tiene una vibración única y que esa vibración tiene un eco en los mundos sutiles. Si el eco es puro, regresa en forma de manifestación. Pero si el eco es distorsionado, regresa en forma de fractura. Por eso, los brujos antiguos preferían el silencio. Preferían observar y sentir antes que actuar, porque sabían que un conjuro no es una herramienta, sino una criatura viva que al ser pronunciada toma forma y exige un propósito. Muchos iniciados modernos ignoran esta verdad y se lanzan a recitar conjuros que encuentran en textos, sin saber que cada conjuro tiene un lenguaje oculto. No está en las palabras, sino en la intención y la alineación energética del brujo con lo que convoca. Los verdaderos conjuros prohibidos no figuran en grimorios ni en libros antiguos. Están ocultos en las memorias celulares de quienes han sido iniciados por el dolor, por la soledad y por la muerte simbólica. Se manifiestan como susurros que no vienen del entorno, sino del núcleo del espíritu. Ese espíritu recuerda algo que la mente no entiende, pero que el cuerpo siente como una urgencia ineludible. Ahí comienza el conjuro. Ahí nace el verbo que crea y que destruye, sin que nadie pueda detenerlo una vez activado. El último nivel de estos conjuros es aquel donde la palabra desaparece por completo y el brujo conjura con la mirada, con el silencio, con el movimiento sutil de las manos o con el simple hecho de estar presente en un lugar específico. Esa es la forma más pura de conjuro, porque no requiere intermediarios ni artificio. Es una conjuración de ser a ser, una vibración que brota del alma encarnada. Quien llega a este nivel no necesita pronunciar ni escribir, porque ha comprendido que el conjuro final es la totalidad de su existencia vibrando en coherencia con su propósito oculto. Ahí ya no se trata de fórmulas ni de secretos, sino de presencia mágica sostenida, donde cada respiración es un acto de invocación y cada silencio una alianza con lo que no tiene nombre. Esa es la cima y también el abismo del arte del conjuro. Todo iniciado que ha recorrido con humildad y disciplina el sendero de la magia
descubre tarde o temprano que los conjuros no están reservados únicamente para los rituales complejos, las ceremonias nocturnas o los momentos de invocación. Un conjuro, en su esencia más pura, es una palabra dotada de intención consciente y energía direccionada. Por eso, no necesita siempre de un altar para manifestarse. Puede y debe ser parte viva de la existencia cotidiana, pues es en la vida diaria donde el brujo se prueba realmente a sí mismo y a su arte. Integrar conjuros a la vida diaria implica reconocer que toda palabra emitida crea una vibración. Cuando esa vibración se pronuncia desde el centro del ser, alineada con un propósito claro, comienza a moldear la realidad. Un iniciado que despierta por la mañana y declara con fuerza: "Hoy camino con claridad y ningún mal me toca", está conjurando. Cuando bendice sus alimentos con una frase corta pero sentida. Cuando agradece al espíritu del fuego que le da calor. Cuando protege a un ser querido con una palabra firme. Está utilizando el conjuro en su forma más orgánica y eficaz. El poder de integrar el conjuro a lo cotidiano reside en la constancia y en la conciencia. No se trata de recitar fórmulas en voz alta todo el día, sino de comprender que el verbo es magia viva. Así, al hablar con uno mismo, al decretar una meta, al mirar al cielo y pedir orientación, el iniciado convierte su vida en un ritual continuo. Esto transforma su mente en un canal claro, su cuerpo en un instrumento sagrado y su entorno en un espacio mágico que responde a su vibración. Además, esta práctica fortalece el campo energético del brujo, pues al conjurar de forma cotidiana, entrena su mente para mantenerse enfocada, fortalece su intención y aprende a detectar cuando una palabra es vana y cuando es poderosa. Con el tiempo, aprende a sellar acuerdos, cortar lazos, atraer oportunidades o protegerse con palabras tan simples como firmes, sin necesidad de exponerlas al mundo, sino en la intimidad de su espíritu. Así, el conjuro deja de ser una herramienta esporádica y se convierte en un estilo de vida. El iniciado que habla con poder y respira con conciencia sabe que su voz es un talismán. Y al conjurar desde el alma, no solo transforma su entorno, sino que se transforma a sí mismo. Ese es el verdadero propósito del conjuro diario: vivir alineado, vivir despierto y hacer de cada palabra un acto de magia real. Ha llegado el momento de cerrar este espacio de reflexión y conocimiento. Pero el camino del iniciado es continuo y exige compromiso diario. Te invito a mantener encendida esa búsqueda interior y a acompañarnos en el próximo episodio de Los Iniciados, donde seguiremos explorando con rigor y profundidad los secretos y desafíos del arte esotérico. Universo Radio es la plataforma donde encuentras contenido serio, profesional y auténtico, pensado para quienes desean transformar su vida desde la conciencia y el conocimiento. Y te invito a sintonizarla a través de www.universoradio.jimdofree.com y sus repetidoras. Por otra parte, síguenos en nuestras redes sociales para acceder a enseñanzas e información que pueden ayudarte a tomar decisiones con mayor claridad y fuerza. Si necesitas orientación personalizada o un trabajo energético profesional,
estamos a tu disposición para acompañarte con respeto y responsabilidad en tu proceso. Yo soy Omar y te espero en nuestro próximo encuentro para continuar construyendo un camino de verdad, disciplina y transformación. Que este día concluya con la certeza de que cada paso que das es un avance real hacia tu crecimiento. Que tengan una excelente noche. Las sombras han susurrado sus secretos, pero aún queda mucho por revelar. El círculo se cierra por ahora, pero nuestra conexión permanece. En la próxima entrega, descifraremos otro enigma. Si te atreves a volver. Esto fue Los Iniciados.